Hay momentos en la vida en que todo lo que puedes hacer es caer de rodillas. No por devoción. No por disciplina espiritual. Sino porque el peso de lo que estás cargando es tan grande que las piernas simplemente no aguantan más. Momentos en que el futuro que se acerca te aterra. En que lo que sabes que viene es tan duro que una parte de ti querría que no llegara nunca. En que oras no con palabras hermosas sino con el alma entera temblando, sudando, gritando en silencio hacia un cielo que parece quieto. Jesús conoció ese momento. Lo vivió en carne propia, con sudor real y miedo real, en un huerto llamado Getsemaní, la noche antes de morir. Y lo que hizo en ese huerto es una de las enseñanzas más profundas y más humanas de todo el Evangelio. Porque Getsemaní no es solo el lugar donde Jesús aceptó su muerte. Es el lugar donde nos enseñó cómo orar cuando todo duele. Cómo hablarle a Dios cuando no hay palabras suficientes. Cómo decir hágase tu voluntad cuando lo que más quisieras es que la voluntad fuera otra. Hoy es jueves, 28 de mayo de 2026. Y meditaremos juntos el Evangelio según San Mateo. Capítulo 26, versículos 36 al 42. Hoy la Iglesia celebra también la fiesta de Jesucristo sacerdote. El jueves posterior a Pentecostés, en que contemplamos a Jesús como el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como sacrificio de amor. Y no hay pasaje del Evangelio que exprese eso con más fuerza que el de Getsemaní. Quédate hasta el final, porque el mensaje de hoy es para todos los que están en medio de un momento oscuro y necesitan saber cómo orar cuando no saben qué pedir. Escucha con el corazón abierto la palabra del Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Sentaos aquí, mientras yo voy allá a orar. Y llevando consigo a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: ¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y oró así: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor. Para entender todo el peso de este pasaje necesitamos ponernos dentro de esa noche. No como observadores distantes que ya saben cómo termina la historia, sino como testigos presentes que están viviendo ese momento sin saber lo que viene después. Es tarde en la noche. Jesús acaba de celebrar la última cena con sus discípulos. Acaba de partir el pan y decir: este es mi cuerpo. Acaba de compartir el vino y decir: esta es mi sangre. Acaba de lavarles los pies uno por uno, incluidos los de Judas, que en pocas horas lo iba a traicionar. Ha hecho todo eso con una calma que los discípulos probablemente no terminaban de entender. Y ahora, en el huerto de Getsemaní, esa calma se rompe. El texto de Mateo usa dos palabras para describir el estado interior de Jesús en ese momento que son extraordinariamente reveladoras: tristeza y angustia. En el texto original griego, la primera palabra describe una tristeza profunda, una aflicción que viene de adentro, una pena que pesa. Y la segunda describe algo todavía más intenso, una agitación, una inquietud extrema, el estado de alguien que está al borde del colapso emocional. No son palabras suaves. Son las palabras que se usan para describir a alguien que está en el límite de lo que puede soportar. Y Jesús les dice a Pedro, Santiago y Juan, los mismos tres que estuvieron con él en la transfiguración y que habían pedido los primeros puestos en su gloria: mi alma está triste hasta el punto de morir. Esa frase es impresionante. No dice que está un poco triste. No dice que está preocupado. Dice que la tristeza es tan grande que podría matarlo antes de que llegue siquiera a la cruz. ¿Por qué es importante que Mateo nos cuente esto? ¿Por qué es importante que sepamos que Jesús tuvo miedo, que sintió angustia, que su alma llegó al límite?
Porque si Jesús hubiera llegado a la cruz sin haber sentido nada, sin haber temblado, sin haber pedido que el cáliz pasara de él, su sacrificio sería menos, no más. Sería el acto de alguien que no podía sentir lo que nosotros sentimos. Pero porque sintió exactamente lo que nosotros sentimos, porque temió exactamente como nosotros tememos, su entrega tiene un valor que ningún ser invulnerable podría darle. Jesús no fue a la cruz porque no le importaba morir. Fue a la cruz porque amó más de lo que temía. Y luego viene la oración. La oración más importante de toda la historia de la humanidad, expresada en pocas palabras que cualquier niño puede repetir pero que ningún adulto termina de vivir del todo. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dos movimientos en una sola oración. El primero es la honestidad absoluta. Padre, no quiero esto. No quiero el dolor que viene. No quiero la traición, los azotes, la cruz, la muerte. Si hay otro camino, si es posible que este cáliz pase de mí, te lo pido. Jesús no llega a Getsemaní con una serenidad fabricada. No finge que todo está bien cuando todo está terriblemente mal. Le dice a Dios exactamente lo que está sintiendo, con toda la crudeza de ese momento. Y eso es oración real. No la oración de los que solo le dicen a Dios lo que creen que Dios quiere escuchar. La oración de los que se presentan ante Dios tal como son, con todo lo que sienten, sin filtros y sin disfraces. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que pase el cáliz? ¿Cuántas veces hemos llegado a la oración con un diagnóstico médico que nos aterra, con una relación que se está rompiendo, con una pérdida que no podemos aceptar, con un futuro que nos da miedo, y le hemos dicho en el fondo del corazón: Padre, si es posible que esto no sea así. Si hay otro camino. Si puedes cambiar esto. Esa oración no es falta de fe. Es la oración más honesta que existe. Es la oración de Jesús en Getsemaní. Eso es confianza. No la confianza fácil de los que nunca han tenido que pagar un precio real. La confianza dura, ganada con sudor y lágrimas, de los que han llegado al límite y han elegido seguir creyendo. Y luego Jesús vuelve a donde están los discípulos y los encuentra dormidos. Es un detalle que siempre llama la atención. Les había pedido que velaran con él. Que estuvieran presentes en el momento más oscuro de su vida. Y se quedaron dormidos. No por maldad. Por humanidad. Por el límite natural de lo que las personas pueden dar en un momento de cansancio y confusión. Y lo que dice Jesús en ese momento es revelador de su carácter. No los regaña con dureza. No los abandona. Les dice: velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto pero la carne es débil. Es una frase que lleva 2000 años consolando a personas que han fallado a alguien que amaban. Que se durmieron cuando debían haber velado. Que no estuvieron presentes cuando más se los necesitaba. La carne es débil. Jesús lo sabe. Jesús lo entiende. Y en lugar de condenar esa debilidad la nombra con compasión y sigue adelante. Y la segunda vez que ora, Mateo nos da la oración en su forma más pura, más destilada, más definitiva. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ya no hay petición de que pase. Solo la entrega. El proceso de oración se completó. En el espacio entre la primera y la segunda oración, algo se resolvió en el interior de Jesús que ningún texto explica del todo pero que todos los que han atravesado noches de Getsemaní reconocen. Ese momento en que dejas de luchar contra lo que viene y empiezas a caminar hacia ello con los ojos abiertos. No porque ya no duela, sino porque has encontrado algo más grande que el dolor. Pienso en todas las personas que están en su propio Getsemaní en este momento. Las que recibieron un diagnóstico que cambia todo y están procesando en silencio lo que viene. Las que están al borde de perder algo o a alguien que aman profundamente. Las que llevan noches sin dormir dando vueltas a una decisión que no tiene opción buena, solo opciones con distintos tipos de costo. Las que han orado 1000 veces pidiendo que el cáliz pase y el cáliz sigue ahí, quieto, esperando ser bebido. Para todas esas personas, Getsemaní es el evangelio más importante de todos. Porque dice: no estás solo en tu oscuridad. El mismo Jesús estuvo en ese lugar. El mismo Jesús sintió lo que tú sientes. Y lo que hizo en ese lugar no fue pretender que no sentía nada. Fue orar. Fue ser completamente honesto con Dios. Fue decir lo que quería y después entregar la decisión. Y en esa entrega encontró la fuerza para levantarse, despertar a sus discípulos y decir: levantaos, vamos.
Ya se acerca el que me va a entregar. Esa es la fe de Getsemaní. No la fe que nunca tiembla. La fe que tiembla y va de todas formas. No la fe que no siente miedo. La fe que siente miedo y sigue caminando. No la fe que no pide que el cáliz pase. La fe que lo pide con honestidad y después dice hágase tu voluntad. Hoy es también la fiesta de Jesucristo sacerdote. Y no hay imagen del sacerdocio de Jesús más poderosa que Getsemaní. Porque el sacerdote es el que ofrece. Y lo que Jesús ofrece en Getsemaní no es un animal en holocausto. No es incienso ni pan ni vino todavía. Lo que ofrece es su propia voluntad. Se ofrece a sí mismo. Dice, Padre, lo que tú quieras. Y en ese acto de entrega total, que ocurre no en el altar sino en la tierra húmeda de un huerto en la noche, Jesús ejerce su sacerdocio en su forma más radical y más pura. ¿Y cómo se aplica todo esto a tu vida hoy, en este jueves concreto? Quizás hoy tienes tu propio cáliz que no quieres beber. Una conversación que tienes que tener y que temes. Una decisión que tienes que tomar y que te pesa. Una realidad que tienes que aceptar y que te duele. Una pérdida que tienes que atravesar y que todavía no puedes mirar de frente. El Evangelio de hoy te invita a hacer lo que hizo Jesús. Primero, sé honesto. Cuéntale a Dios exactamente lo que sientes. No lo que crees que deberías sentir. No lo que te parece más piadoso decir. Lo que realmente hay en tu corazón en este momento. El miedo si hay miedo. El dolor si hay dolor. La resistencia si hay resistencia. Dios no se asusta de tu honestidad. Getsemaní prueba que Dios recibe incluso la oración del que pide que las cosas sean distintas. Y luego, en algún momento, cuando estés listo, agrega ese pero. Pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú. No tienes que sentirlo completamente al decirlo. Puedes decirlo mientras todavía duele. Puedes decirlo mientras todavía tiemblas. La entrega no requiere que el miedo haya desaparecido. Solo requiere que elijas confiar aunque el miedo siga ahí. Señor, gracias por la palabra de hoy. Gracias por Getsemaní. Gracias porque no llegaste a la cruz sin haber pasado por el huerto, porque en ese huerto nos enseñaste que la oración honesta es la oración verdadera. Hoy te traigo mi propio cáliz, lo que no quiero beber, lo que me asusta, lo que me duele, lo que quisiera que fuera diferente. Te lo cuento tal como es, sin adornos y sin disfraces. Y después de contártelo, con toda la fe que tengo aunque no sea mucha, te digo lo que tú le dijiste al Padre, hágase tu voluntad. Confío en que tú ves lo que yo no veo. Confío en que tu plan es más grande que mi miedo. Ayúdame a levantarme de este huerto como te levantaste tú, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque el amor es más grande que el dolor. Que así sea. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que esté atravesando su propio Getsemaní en este momento. Alguien que necesita saber que no está solo en su oscuridad y que la oración honesta siempre llega a Dios. Mañana tenemos un nuevo evangelio esperándote aquí en Palabras del Alma. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana. Quiero detenerme un momento más en esa segunda oración de Jesús, porque creo que hay algo en ella que muchas veces pasamos por alto. Cuando Jesús ora por segunda vez, el texto dice que ora así: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Fíjate en el cambio sutil pero profundo respecto a la primera oración. La primera vez dijo si es posible que pase. La segunda dice si no puede pasar sin que yo lo beba. En el espacio entre esas dos oraciones, Jesús recibió en su interior la respuesta. No con palabras que el texto nos describa. No con una voz que Mateo nos cite. Con la certeza silenciosa de los que oran de verdad y escuchan de verdad. Y esa certeza no le quitó el dolor. Pero le dio la dirección. Eso es lo que la oración hace en los momentos más oscuros. No siempre quita el cáliz. No siempre cambia las circunstancias. Pero orienta el corazón. Da dirección cuando todo parece confusión. Revela con el tiempo, no siempre de inmediato, el camino que antes parecía cerrado. Y esa orientación interior, ese sentido de hacia dónde ir aunque duela ir hacia allá, es uno de los regalos más grandes que la oración puede dar. Hay personas que han pasado por pérdidas enormes y que después, mucho tiempo después, pueden decir, en ese momento más oscuro, cuando oré con honestidad y dije hágase tu voluntad aunque no quería decirlo, algo se abrió por dentro. No se resolvió todo.
No desapareció el dolor. Pero apareció una fuerza que no era mía, una capacidad de seguir que no venía de mí, una presencia que me acompañó de una manera que no sé explicar pero que fue completamente real. Eso es Getsemaní. No el final del sufrimiento. El comienzo de la fuerza para atravesarlo. Y hay algo más que vale la pena notar en este pasaje. Jesús no oró solo en Getsemaní. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Los invitó a estar presentes en su momento más oscuro. Y aunque ellos fallaron, aunque se quedaron dormidos, el hecho de que Jesús los haya invitado nos dice algo importante sobre cómo atravesar los momentos difíciles. No en soledad total. No escondiendo el dolor hasta que desaparezca. Sino buscando la presencia de otros, aunque esos otros sean imperfectos, aunque a veces se queden dormidos cuando más los necesitas, aunque no tengan las palabras correctas ni la capacidad de entender del todo lo que estás cargando. La comunidad no resuelve el Getsemaní de nadie. Pero su presencia, aunque sea imperfecta, hace que la oscuridad sea menos absoluta. Y Jesús, que podría haber ido solo al huerto, eligió llevar a sus amigos más cercanos. No para que ellos cargaran lo que era suyo cargar, sino para no estar completamente solo en la noche. Si hoy estás en tu propio Getsemaní, considera decírselo a alguien. No tienes que explicar todo. No tienes que tener las palabras perfectas. Pero no cargues solo lo que fue diseñado para ser cargado en comunidad. Jesús mismo no lo hizo. Y ese ejemplo, tan humano y tan profundo, es parte de la enseñanza de este Evangelio que muchas veces perdemos de vista porque estamos enfocados en la oración y nos olvidamos de la compañía. La fe de Getsemaní se vive en dos movimientos que nunca deben separarse del todo: la oración honesta hacia Dios y la presencia vulnerable ante los otros. Los dos juntos son los que nos sostienen en la noche. Los dos juntos son los que nos dan la fuerza para levantarnos del suelo, sacudirnos el polvo, y caminar hacia lo que viene con los ojos abiertos y el corazón entregado. Volvamos también a la figura de Jesús como sacerdote que hoy celebra la Iglesia, porque Getsemaní es la liturgia más íntima y más real de toda su vida. En los ritos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio en nombre del pueblo. Entraba solo. Entraba con sangre de animales. Entraba con incienso y con rituales precisos que no podían alterarse. Y el pueblo esperaba afuera, sin ver lo que ocurría adentro, esperando que el sacerdote saliera vivo como señal de que el sacrificio había sido aceptado. Jesús en Getsemaní hace algo completamente diferente. Su lugar santísimo no tiene muros de piedra. Es un huerto en la noche. Su incienso no es el humo de resinas preciosas sino el sudor de su angustia. Su sacrificio no es un animal atado sobre un altar sino él mismo, postrado en tierra, entregando voluntariamente su voluntad al Padre. Y lo que ofrece en ese momento, antes de que llegue siquiera la cruz, es la ofrenda más perfecta que ningún sacerdote había podido ofrecer jamás: un corazón completamente rendido. No hay reservas. No hay condiciones. Solo pero que lo entrega todo: hágase tu voluntad. Eso es lo que hace a Jesús el sumo y eterno sacerdote que la Iglesia celebra hoy. No el esplendor de sus vestiduras ni la grandeza de su templo. La perfección de su entrega. La completitud de su amor. La valentía de su hágase tu voluntad pronunciado en la oscuridad, sin saber todo lo que vendría después, confiando solo en que el Padre que le pedía ese cáliz era el mismo Padre que lo amaba con un amor que ninguna muerte podía interrumpir. Y ese mismo sacerdote está hoy contigo en tu Getsemaní. No observándote desde lejos con distancia divina, sino arrodillado contigo en la tierra, sabiendo desde adentro lo que se siente, acompañándote con la presencia de alguien que lo vivió de verdad y que salió del otro lado no porque el cáliz no fuera amargo sino porque el amor era más fuerte que la amargura. Esa es la buena noticia del jueves 28 de mayo. No que la vida no tendrá Getsemaní, sino que en tu Getsemaní no estarás solo. Que el que te pide hágase tu voluntad es el mismo que pronunció esas palabras primero. Que la fe que te invita a confiar es la fe de alguien que confió primero y que sabe por experiencia propia lo que cuesta y lo que vale. Hoy, antes de cerrar esta reflexión, te propongo un ejercicio simple que viene directamente de Getsemaní. Esta noche, antes de dormirte, toma un momento de silencio. No necesitas mucho tiempo. No necesitas postura especial ni palabras perfectas.
Solo abre el corazón y dile a Dios honestamente lo que estás cargando. El cáliz que quisieras que pasara. El miedo que no has dicho en voz alta. La situación que no sabes cómo resolver. Cuéntaselo tal como es. Y luego, cuando hayas terminado de contarlo, agrega en voz baja o en silencio esas palabras que Jesús pronunció en el huerto. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No porque ya no importe lo que sientes, sino porque eliges confiar en que hay alguien que ve más que tú y que te ama más de lo que imaginas. Esa oración, esa sencilla y profunda oración de Getsemaní, tiene el poder de cambiar no las circunstancias sino tu corazón en medio de ellas. Y a veces eso es exactamente lo que necesitamos.